¿Quieres saber cómo ir de safari y que no te cueste un riñón? Mira todo el vídeo porque durante el vídeo voy a ir dando algunos tips y al final te cuento 3 que te cambiarán la perspectiva del precio de un safari. $2.000, $2.500, $3.000, $4.000, $5.000. ¿Cuánto cuesta un safari a África? ¿Cuánto cuesta un safari a Tanzania concretamente, que es donde nosotros vivimos? Hoy os hablo de la sensación de que los safaris son caros, pero ¿es caro realmente ir de safari? Una de las primeras cosas que tenemos que definir antes de empezar a hablar de si un safari es caro o no es el valor del dinero, porque evidentemente no es lo mismo el valor del dinero para una persona que le gusta invertir en viajes a una que no. No es lo mismo una persona que tiene muchísimo a una que no. Hoy vamos a hablar de los 6 elementos que afectan directamente al precio de un safari. La pregunta del millón que me hacéis siempre cuando estamos en una de nuestras reuniones para conocernos, para que yo entienda mejor vuestras expectativas sobre ir a Tanzania, qué esperáis del viaje. La pregunta que siempre me hacéis es, pero Pili, ¿cuánto cuesta realmente un safari? Y es imposible definir el precio de un safari si no sabemos previamente ciertos elementos como ahora cuánta gente vais de safari o en qué tipo de alojamientos os queréis quedar, cuántos días queréis ir, la antelación con la que estamos comprando ese safari. Hay cosas que tenemos que definir antes para poder valorar al final si es o no es caro ir de safari. Primero, compartir el safari o hacerlo en privado. Evidentemente el precio es muy diferente, pero es que un safari, siempre os lo digo, es algo tan íntimo, tan brutal, que hay veces que compartirlo con gente que no conocemos no nos termina de gustar, no nos termina de encajar. Pero esto es algo que no sabemos hasta que estamos en ese momento. Es cierto que si compartimos el safari con más gente, el precio va a bajar sustancialmente. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Vais a ir de safari seguramente una vez en la vida. Si sois afortunados o afortunadas, alguna más. Entonces tenemos que saber si es una experiencia que queremos compartir con otras personas. Un viaje en grupo, soy consciente que siempre el precio es como más tentativo, ¿no? Al final creo que está reduciendo, puede llegar a reducir, si no $500 por persona, incluso más un viaje. Pero yo siempre cuento mi experiencia. La primera vez que hice un safari que vi animales en libertad fue un momento único que nunca he olvidado. Lloré, puede parecer un poco cutre, pero es la verdad. Estaba en el coche con un grupo de amigas, gente que yo conocía, y aún así tuve algún momento de necesidad de experimentar eso yo sola, esas emociones y yo. Entonces, ¿hasta qué punto compartir un safari con gente que no conocemos? Es algo que yo creo que tenéis que decidir teniendo toda la información sobre la mesa. La segunda, la cantidad de días que pasemos de safari impactan directamente en el precio total de este, porque no es lo mismo ir de safari 2 días que una semana. Entonces, es muy importante que antes de elegir sepáis bien qué esperáis de ese viaje y entendáis muy bien qué significa ir de safari. Ir de safari sí es ver animales en libertad, pero a veces es pasar muchas horas sin ver ninguno. A veces son muchas horas de tute de coche. Hay mucho polvo, muchas horas de transición de un parque al otro. Entonces, teniendo toda esta información podréis decidir mejor qué estilo de safari y cuántos días son adecuados para el viaje que queréis. Los parques nacionales, como es de esperar, cobran una tasa por cada día que estamos en ellos. También los alojamientos dentro de los parques nacionales cobran una tasa por alojarnos en ellos. Entonces, en Tanzania el parque nacional más caro, y como es obvio, después de ser declarado durante muchos años el mejor parque del mundo para un safari, es Serengeti. Pasar muchos días de safari en Serengeti es más caro que pasarlos en el Parque Nacional de Lago Manyara, por ejemplo. 3. Las fechas del año elegidas son importantes, pero es mucho más importante la antelación con la que planifiquéis y reservéis el safari. Si dudas de cuál es la mejor época para hacer un safari a Tanzania, aquí abajo te dejo un post con toda la información. Si necesitas también saber cuál es la ropa para tu viaje de safari a Tanzania, también te dejo este post aquí. Pero si lo que en verdad quieres saber es cuáles son los meses más económicos para ir de safari, te puedo decir que, por tradición, julio y agosto son los meses más caros del año, junto con Navidad y fin de año. Los meses en los que no te recomiendo viajar a Tanzania son abril y mayo, porque son épocas de lluvias. El resto del año es siempre buen momento para ir al país, para hacer un safari, y cada momento nos ofrecerá unas vivencias, unas experiencias diferentes en los parques, pero siempre
increíbles. Pero para garantizaros de verdad un viaje más económico al país, lo mejor es la antelación. Pensad que las compañías aéreas ponen los vuelos a la venta un año antes. Si sabéis que queréis ir a Tanzania el año que viene y lo tenéis claro, lo mejor es, cuando salgan los vuelos, que ya los reservéis. Sobre todo, reservad antes un seguro de viaje que incluya cancelación. Y entonces no habrá problema. Número 4. ¿Cuántos parques nacionales quieres visitar? Los parques nacionales en Tanzania, que por tradición son los parques donde se hacen los safaris, es en la zona norte. Por logística es lo más cómodo porque tenemos el aeropuerto internacional de Kilimanjaro muy cerquita. No es lo mismo hacer un safari de 2 días por el Parque Nacional, por ejemplo, de Lago Manyara y Tarangire, o ir también al cráter de Ngorongoro, que hacer un safari de 4 o 5 días que también incluya el Parque Nacional de Serengeti. Sin duda, cuando me preguntáis, Pili, ¿y cuáles son los parques nacionales que nos recomiendas para ir a ver animales? Un safari no es solo ver animales, aunque lo parezca. Un safari tiene que ser equilibrado en muchos otros aspectos, equilibrado en las horas que pasáis en el coche, equilibrado en los paisajes que vais a ver, porque todo se combina. Sin duda Serengeti es la llanura sin fin, esa imagen del atardecer que todos tenemos en mente cuando pensamos en un safari. Pero después tenemos Tarangire, que también tiene paisajes espectaculares con el río, o tenemos Lago Manyara, que como dice el nombre es un lago, o el cráter de Ngorongoro, que es brutal. Entonces, desde mi punto de vista, todos se combinan, si los podéis ver todos es mucho mejor, pero se pueden partir, no se tiene que ir a todos, sobre todo si nuestro presupuesto no lo permite. 5. Los alojamientos. Este es el punto clave que va a marcar la gran diferencia del precio de un safari, porque no es lo mismo dormir dentro de los parques que hacerlo fuera, por lo que os comentaba de las tasas, porque no es lo mismo dormir en un camping que en un tented camp de estándar que en un lodge. Entonces, dependiendo del tipo de alojamiento que queráis para esta experiencia, el precio variará y habrá un abanico muy grande en ese sentido. Cuando estamos en una reunión y me preguntáis a mí sobre qué estilo de alojamiento os recomiendo, depende muchísimo del estilo de viaje que queráis. El camping es un viaje muy aventurero, pero a la vez tiene algunos puntos, algunos matices un poco más pesados, diría. Después, para mí, la opción que elegiría sería un tented camp estándar. Si queréis algo un poquito más superior, un tented camp superior, semilujo, genial. Y después está la opción de lodge, que sería otra manera también mucho más cómoda de hacer un safari. Número 6 y última, rizar el rizo, safari en coche o safari en avioneta. Evidentemente en avioneta es mucho más caro, el hecho de saltar de un parque al otro en avioneta, muchísimo más caro. Lo habitual es hacer un safari en coche, normalmente en rutas circulares, es decir, empezamos por abajo por el parque, por ejemplo, de Tarangire o Lago Manyara, entramos a Serengeti y después al bajar el cráter de Ngorongoro. Pero sí que es cierto que la época donde el cruce de la Gran Migración está pasando en el norte de Serengeti, solemos subir en coche todo en línea recta, hacer safari cuando estamos subiendo y una vez estamos arriba del todo, en vez de deshacer camino, volar a nuestro próximo destino, ya sea Arusha o ya sea el aeropuerto internacional de Kilimanjaro o Zanzíbar. Así pues, Pili, al grano, que no tengo todo el día, ¿cómo puedo saber cuánto cuesta un safari? Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, 2 adultos, 4 noches de safari en varios de los parques nacionales que hemos comentado. Alojamientos estándar, en pensión completa, eso sí, siempre que vamos de safari es en pensión completa, no se incluyen las bebidas. Sería más o menos pues unos $2.500 por persona. Si fuéramos 4 adultos en vez de 2, reduciríamos hasta los 2.000, lo que os comentaba antes de sobre unos $500 menos por persona. Por contra, otro ejemplo, tenemos 2 adultos, 2 noches de safari que no incluya, por ejemplo, el parque de Serengeti. En alojamientos que duermas fuera de los parques, en pensión completa, aquí podríamos estar hablando de unos $1.200, $1.300 por persona. Otro ejemplo, 2 adultos, 4 noches, en 3 parques nacionales más el cráter de Ngorongoro. En alojamientos de lujo en pensión completa, sobre los 3.500 por persona. O, último ejemplo, 2 adultos, 4 noches en esos 3 parques más el cráter. En alojamientos de lujo en pensión completa, en un safari en avioneta, ir saltando de un parque al otro en avioneta. Ahí sí que podríamos estar hablando de unos 6.500 por persona. Si después de este vídeo, de estas preciosas imágenes que has visto, te pica el gusanillo, te has convencido más de ir a Tanzania, pero no sabes cómo hacerlo, contáctanos. Somos especialistas, vivimos en Tanzania y además lo hacemos con mucho amor y trabajamos los viajes que son responsables al continente madre.
A veces me sucede que cuando quedamos para hablar, pues posiblemente Pixon Safari no es la primera persona con la que vais a hablar para este súper viaje. Entiendo que ir a Tanzania es un viajazo, seguramente el viaje de vuestras vidas, y queréis estar seguros de que elegís el viaje correcto. Me sucede muchas veces que, pues bueno, termináis compartiendo conmigo qué os han propuesto, cómo os han propuesto hacer algo, y cada uno tenemos una manera de hacer. Pero nosotros que vivimos allí conocemos muy bien la logística y me he dado cuenta que muchas veces juegan con el hecho de que no conocéis el destino y es normal, no podéis conocer cada sitio. Entonces, al no conocer el destino, muchas veces lo que os proponen, y a mí no me gusta hablar de cómo trabaja otra gente porque cada uno tenemos nuestro estilo, pero se tiene que ir muy con cuidado con lo que elegimos, porque lo barato sale caro termina siendo cierto, y es que un safari donde entras y sales de los parques 20 veces para dormir fuera y abaratar costes, al final pasa factura al viaje en sí, a la experiencia en sí, porque solo pasas horas en trayecto, en tránsito, en vez de estar disfrutando. Entonces, se tiene que mirar todo bien al milímetro de vuestra experiencia porque, como he dicho, es una vez en la vida y a veces vale la pena invertir un poco más, pero hacerlo bien y que sea un viaje que realmente respire vuestra filosofía de vida también y el estilo que os gustaría que quede reflejado en esos días. Y ahora sí, los 3 consejos para reducir el precio de vuestro safari. Número 1. Dormir fuera de los parques. Número 2. Evitar el Parque Nacional de Serengeti. Si realmente lo que queréis es ver animales, se puede hacer en otros parques y ahí bajáis mucho el precio. Número 3. Dormir en camping o en tented camps que sean low cost. Y ahora sí, este último tip de regalo, por favor, reservad con tiempo. Si tenéis claro que Tanzania va a ser vuestro destino, no os esperéis. Hacerlo con tiempo y esto tendrá su recompensa.